Bueno, este era el diagrama, ¿se acuerdan? Que habíamos visto. ¿Sí? Sí, sí. Sí, 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 me acuerdo. Genial. Bueno, acá era donde empezamos a charlar acerca de los diferentes tipos de relaciones que aparecían. Bien, bueno. Ahora vamos, en algún caso dijimos que esto era claro que era una herencia, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Habíamos detallado un poco acerca de eso. Había otros tipos de relaciones que aparecían por acá, ¿sí? Hablamos acerca de la cardinalidad también un poco. Analizamos particularmente la relación entre motor y avión, ¿no? Dijimos que este símbolo acá, de este rombo negro, representaba algo en particular, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos que representaba eso? Relación de composición, ¿era? De composición, correcto. Bueno, hoy vamos a profundizar un poquito acerca de eso, por qué es una relación de composición. ¿Está bien? Bueno, en cuanto a la asociación simple, ¿no? El primer tipo de relación que puede llegar a identificarse en un diagrama de clases. ¿Está bien? Justamente es el tipo de relación más simple que se puede llegar a encontrar entre dos clases, ¿no? Y es el más general y el de menor contenido semántico, de valor semántico, de decir que no define una categoría en particular, no tiene una definición propia, ¿no? Es simplemente indicar que hay una relación entre dos clases, pero sin profundizar mucho en cuanto a las características de esa relación. Es simplemente como para indicar, ¿no? Que yo sé que entre estas dos clases que se encuentran dentro de mi modelo solución, existe algún tipo de relación. ¿Está bien? Todavía por ahí, en algunos casos, no se llega a identificar claramente. Entonces, se suele decir que este tipo de relación aparece en los primeros estadios del análisis. ¿Está bien? Generalmente, a veces cuando uno avanza en ese análisis, en el detalle, este tipo de relación luego cambia a algún tipo de relación un poco más específica, ¿no? Entonces, a veces ocurre que basta con indicar una relación entre clases como una asociación simple y se alcanza con eso. ¿Por qué? Porque la relación entre esas clases por ahí no es algo de mucho valor en cuanto a todo el modelo, solución en sí, ¿sí? Por ahí son clases que no tienen demasiada importancia. Son clases que sí, claramente aportan algo, por eso están en el modelo solución, si no, ni siquiera van a aparecer, no deberían ser clases, ¿no? Pero por ahí no son las clases más importantes, ¿no? Entonces, por ahí en algunos casos no se profundiza en ese análisis en particular de esas clases, ¿no? De la relación entre esas clases. Entonces, a veces queda en ese análisis así, muy, muy por arriba, muy al vuelo, ¿no? Y no se profundiza. Ahora, si esas clases representan clases importantes, ¿no? Generalmente ahí sí hay que profundizar en el análisis. Y seguramente esa relación va a variar, va a terminar siendo algún tipo de relación con alguna característica más importante. ¿Está bien? Entonces, también acá, es bueno, todo esto que dije está un poco acá, ¿no? Dice, este tipo de relación se emplea solo en las etapas más tempranas del análisis y a medida que se avanza en el diseño se sustituye o cambia por otras relaciones más específicas. Las relaciones de asociación entre dos objetos pueden tener distintas multiplicidades. Esto de la multiplicidad es la cardinalidad, el numerito que aparece en un extremo o en otro. Puede ser 1 a 1, es decir, una cuenta bancaria tiene un saldo, ¿bien? O 1 a varios,
una persona puede tener una o más cuentas bancarias. En UML esta relación se representa mediante una flecha. En realidad, una línea con una flecha, ¿bien?, cuya punta está abierta. En realidad esta es la representación por ahí más general, no es una representación exclusiva o que tenga que ser sí o sí de esta forma. En algunos casos esa flecha aparece, en otros casos esa flecha no está presente. La multiplicidad de la relación entonces se suele indicar en cada uno de los extremos de la flecha, como se muestra en el gráfico que vamos a ver ahora, y el tipo de relación se indica textualmente sobre la flecha. Esto tampoco es algo obligatorio, el tipo de relación, ¿no? El titular que tiene una cuenta bancaria, por eso se dice acá tiene, aparece la palabrita tiene, ¿no?, indicando quién tiene, desde donde parte la flecha hacia el destino de la flecha, ¿no? La flecha indica justamente el destino, ¿está bien? Entonces, ¿desde dónde partimos? Desde la base de la flecha. Se dice que el titular tiene, esta palabrita indica que es un objeto de este tipo, tiene un objeto de este otro tipo. En este caso es un objeto titular y un objeto cuenta bancaria. ¿Está bien? Tiene ¿cuántas? Puede tener 0, puede tener 2, puede tener n, ¿no? Y la cuenta bancaria le pertenece a un titular. Así se puede llegar a leer esto. Siempre hay que tratar de leerlo en los dos sentidos. ¿Se acuerdan que eso lo habíamos hecho, ese ejercicio? ¿No? Primero me posiciono en una clase y miro hacia la otra y hago el análisis. Luego, en sentido inverso. Este tipo de representación de asociación simple es lo que acá observábamos en el caso de estas relaciones, ¿no? ¿Sí? Como entre piloto y vuelo, entre vuelo y reserva, fíjense, como les decía, en algunos casos esa flechita no aparece, pero puede llegar a estar o no, ¿está bien? Pero son estas relaciones las que están en este sector, ¿no? No se trata de esta relación, no se trata de estas relaciones que ya habíamos aclarado que se tratan, en este caso, de herencia. ¿Bien? Entonces, en este diagrama, la asociación simple la podemos identificar en este sector, entre estas clases. Estas relaciones de asociación simple, luego puede llegar a profundizarse el análisis y esa relación puede llegar a cambiar, puede llegar a pasar a ser algún otro tipo de relación, como una composición, en algún caso, como una agregación, que vamos a ver ahora a continuación, o una herencia, también podría llegar a ser, generalmente no, una asociación simple. Cuando se identifica una asociación simple, luego si se profundiza en el análisis, esa asociación simple termina siendo una composición o una agregación. Difícilmente se convierta en una herencia. ¿Vamos bien? Díganme, porque si no avanzo, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, profe. Por ahora todo bien. Bueno, ¿qué es la agregación? La agregación. ¿Bien? La agregación es una especialización de las asociaciones, ¿sí? Dijimos que lo más sencillo, la relación más simple es la asociación simple. Entonces ahora lo que vamos a ver es agregación y composición a continuación, que son entonces dos especializaciones de la asociación simple. ¿Está claro? Entonces, la agregación es una especialización de las asociaciones que representa una relación del tipo todo-parte. Los objetos que forman parte del objeto todo, ¿no? Pero la vinculación entre ellos y el todo no es absoluta. Entonces vamos a tener un objeto todo, ¿bien?, que va a ser el objeto que va a contener a las partes, ¿no? Si decimos que hay un objeto todo, va a haber un objeto que es parte.
Bien, el objeto todo va a contener a los objetos parte. La vinculación entre eso y el todo no es absoluta. ¿Qué significa esto? Que se pueden crear y destruir de modo independiente objetos del tipo todo y objetos del tipo parte. Y esto, para entenderlo, hay que verlo con ejemplos, ¿no? Un ejemplo de este tipo de relación sería un equipo de fútbol y sus jugadores, donde los jugadores forman parte del equipo de fútbol. Sin embargo, los jugadores son independientes del equipo de fútbol, ¿no? ¿Sí? Suele pasar que los jugadores cambian de equipo, ¿bien? Se van a otro equipo. En ese caso, bueno, puede ser que un equipo se quede sin jugadores, bueno, es medio raro, pero hipotéticamente podríamos llegar a decir, ¿qué pasa si un equipo de fútbol se queda sin jugadores, ¿no? Que es lo que menciona acá. Abandonarían el equipo, pero el equipo, como equipo, va a seguir existiendo, ¿bien? Y puede llegar a buscar nuevos jugadores. En UML, la relación de agregación se representa mediante un rombo vacío o un rombo blanco, también se suele decir. Un rombo en blanco. ¿Está bien? ¿En dónde va ese rombo? En el extremo que corresponde al todo. Dijimos que tenemos, en un extremo tenemos el todo y en el otro extremo tenemos la parte. Es una relación de tipo todo-parte. ¿Bien? En el extremo del todo va el rombo. En este caso, un rombo blanco o vacío, para indicar agregación. Esta es la representación, ¿no? Dijimos, siempre estamos hablando de relaciones entre dos clases, ¿bien? Dos clases. Una de ellas va a ser el todo y la otra va a ser la parte. Siempre que hablemos de agregación, ¿no? Siempre que hablemos de agregación, vamos a estar hablando de esto. Entonces, el equipo, la clase equipo o el objeto equipo, en la representación, nosotros acá tenemos a una clase, ¿no? Pero también podría llegar a ser la representación de un objeto, ¿se acuerdan? Que habíamos empezado a charlar también acerca de eso. ¿Cuál es la representación de una clase? En UML estamos hablando. ¿Y cuál es la representación de un objeto? ¿Se acuerdan que vimos eso, no? Sí, sí. Ok. Bueno. En cualquiera de los casos, siempre podemos analizar la relación que existe. Si hablamos de objetos, bueno, decimos que un objeto de este lado y un objeto de este lado. Si hablamos de clases, decimos que una clase acá y una clase acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos llegar a decir acerca de esto, ¿no? De este ejemplo, que recién lo estábamos comentando. Que un equipo tiene jugadores. Tiene jugadores. ¿Cuántos jugadores tiene? Acá no aparece la cardinalidad, ¿no? Pero que no es obligatoria, en muchos casos es recomendada y suele estar presente. Si se puede colocar, se coloca, o se debería colocar. Entonces, cuando analizo primero desde un objeto hacia el otro, esa cardinalidad va en el destino, ¿no? En el extremo del destino, ¿bien? Es decir, en el extremo opuesto. Si analizo desde equipo hacia jugador, ¿qué puedo decir? Que un equipo tiene jugadores. ¿Cuántos jugadores tiene? Puede tener uno o puede tener N jugadores, no sabemos. Aparte, tampoco tenemos claro así, viendo esto, exactamente de qué tipo de deporte estamos hablando, ¿no? Bueno, hay que siempre tener en claro también en qué contexto se está analizando esto. Siempre el contexto es fundamental, es prioritario en todo esto, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan el concepto de la abstracción? Nosotros nos abstraemos de la realidad, pero siempre dentro de un contexto en el cual estamos analizando esto. Para poder identificar que una clase equipo es
un componente esencial que aporta a la solución de este modelo, bueno, aplicamos el concepto de la abstracción. ¿Bien? Lo mismo con jugador. Se identificó a partir del concepto de la abstracción en ese análisis que estas clases son relevantes y que deberían estar en el modelo de solución. Bien, a partir de ahí se profundiza el análisis. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Analizar la relación que existen, si es que existe relación. ¿Bien? Si es que existe relación. Otra de las cosas que yo les dije es que siempre tenemos que empezar a analizar cuando no está del todo claro la relación. A veces es muy clara, digamos, la relación que existe entre dos objetos, pero a veces no es del todo clara. ¿Bien? Entonces, muchas veces esa relación, alguien podría llegar a decir que es subjetiva en cuanto a la apreciación de quien está analizando. ¿Está bien? Pero cuando es el caso, justamente, de que por ahí no es del todo clara cuál es el tipo de relación entre dos objetos, hay que hacerlo por descarte. ¿Se acuerdan que yo les dije, a ver, lo primero que podemos llegar a analizar es si existe una relación de herencia? Para confirmar la herencia, ¿cuál era la pregunta que había que hacer? Si es, puede ser. Claro, es un o es una, ¿no? Bueno, imagínense que entre estas dos clases yo nunca les dije que esto se trata de una agregación, ¿no? Y ustedes tienen, en esa hoja en blanco, tienen la clase equipo y la clase jugador. Y yo les pido, definan la relación. Bueno, ustedes deberían empezar por ahí, cuando uno no tiene tanta experiencia, empieza por descarte en esto. Entonces, ¿el equipo es un jugador? No, no puedo responder afirmativamente a eso. Y el jugador, en el sentido inverso, ¿no? ¿El jugador es un equipo? No, tampoco. Entonces, ahí ya descarté herencia. No existe herencia entre estas clases. La relación de herencia se descartó. La otra pregunta que vendría a continuación, ¿se acuerdan cuál era la que les había dicho? Una vez descartada la herencia, ¿qué otra pregunta puedo hacer? Si tiene uno o si tiene una. Eso, si tiene uno o si tiene una. Correcto. Bien. Entonces, en este caso, ¿podemos aplicar eso? El equipo. ¿Tiene un o tiene una? ¿Es correcto? Sí. Sí, el equipo tiene un jugador o tiene varios jugadores. Un o varios, ¿no? Uno dice un. En realidad es tiene. Tiene la palabra. Después, el uno o varios define la cardinalidad. ¿Está bien? Entonces, en este caso, el equipo tiene un jugador. Y el jugador, fíjense, en el sentido inverso del análisis, ahora me posiciono desde esta otra clase y pregunto hacia la otra. ¿Qué sucede con el jugador respecto al equipo? El jugador pertenece, ¿no? Como dice acá, pertenece a un equipo. ¿Está bien? Ahora, ¿qué sucede si se elimina uno de estos objetos, ¿no? Dijimos que en una relación de agregación, una de las partes, siempre tenemos dos partes, las partes son las clases. Una de las partes actúa como todo y la otra actúa como parte. ¿Cuál de estas dos clases está actuando como todo? El equipo. El equipo es el todo. ¿Por qué? Porque justamente es la clase que compone a las partes de la otra clase. ¿Cuáles son las partes de este todo? Los jugadores. ¿Cuáles son las partes del equipo que es el todo? Son los jugadores. Estas son las partes y este es el todo. ¿Podemos decir lo mismo en el sentido inverso? No. No podemos decir que el jugador es el todo que tiene equipos. No. Está claro que es en un sentido nada más y que
no hay dudas, no debería haber dudas de quién es el todo y quién es la parte. Entonces, del lado del todo, que es el equipo, en este caso, en ese lado se dibuja ese rombo vacío o en blanco, ¿no? En ese extremo, en el extremo o del lado del todo. ¿Está bien? Bueno, y el otro análisis que hay que hacer es qué sucede si se elimina un objeto del tipo todo, porque este es el todo y este es la parte. ¿Qué sucede si se elimina el equipo? ¿Qué sucede con los jugadores? ¿Desaparece? Porque, a ver, O por lo menos los tenés que trasladar a otro todo. ¿Eso no puede generar técnicamente un agujero un agujero en la lógica? no, no, porque cuando vos estás definiendo agregación acá, entonces decís que cuando se elimina, o en el caso que se elimine, un objeto del tipo todo, que sería un objeto de tipo equipo, bien, los jugadores pueden seguir existiendo, eso es lo que estás definiendo acá. Los Pero jugadores, quedan sin relación. claro, se pierde esta relación, bien, pero ese jugador puede pasar a otro equipo, ¿ok? ¿Sí? Ese jugador puede pasar a otro equipo. ¿Por qué? Porque acá recuerden que nosotros podemos tener varias instancias de cada clase. Varias instancias, cuando digo instancias, varios objetos, ¿no? Entonces yo puedo llegar a tener varios equipos también, ¿sí? Puedo tener otros equipos en mi modelo de solución. No, seguramente no va a existir un solo objeto equipo. Bueno, quizás existen varios equipos. Yo estoy diciendo, cuando se elimina un objeto equipo, una instancia, ¿bien? Esos jugadores quedan sin ese equipo, pero podrían asociarse con otros objetos equipos. Ese jugador puede pasar a otra instancia equipo. ¿De acuerdo? No es que si se elimina ese objeto equipo, todos los jugadores de ese equipo se van a eliminar. No. Porque la relación entre ambas clases no es tan fuerte, digamos, como para que si se elimina el todo, se eliminen las partes. En este caso, se elimina el todo, no se eliminan las partes. Es decir, las partes pueden seguir existiendo en forma independiente. ¿Está bien? ¿Y qué sucede si se elimina un jugador? Ahora me posiciono acá. También puedo tener varias instancias de jugadores. Un jugador que pertenece a un equipo, ¿no? Se elimina. ¿En qué sentido se elimina? Desaparece. O bien se elimina de la relación, ¿no? Ese jugador puede pasar a otro equipo directamente, ¿no? Entonces se elimina esta relación, pero se asocia o se relaciona con otra instancia equipo. Cambia de equipo, nada más. ¿De acuerdo? Entonces, en la relación de agregación, los objetos de tipo todo, si se eliminan, no necesariamente implica que eliminen a todas las partes. Eso es lo que hay que tener en claro acá. ¿Bien? Es una relación que existen entre esos objetos o esas clases, pero no hay una relación tan fuerte como para decir se elimina el todo o se eliminan todas las partes. No. Las partes pueden seguir existiendo en forma independiente de ese todo. Simplemente se pueden asociar a otra instancia de ese todo. ¿Ok? Bueno, eso era lo que dijimos acá en cuanto a la agregación. Esto es la agregación. La vinculación entre ellos y el todo, es decir, entre la parte y el todo, no es absoluta. ¿Bien? Se pueden crear y destruir de modo independiente. En cambio, en la composición, que también es una especialización de la asociación simple, ¿sí? Todo parte de la asociación simple, dijimos, ¿no?
En una primera instancia identificamos una asociación simple entre dos clases. Luego, cuando profundizamos en el análisis, esa asociación puede llegar a convertirse en una agregación o en una composición, que es entonces la otra especialización, el otro tipo de especialización de una asociación simple. También, este tipo de relación también modela una relación del tipo todo-parte. También acá existe un todo y existe una parte, ¿no? Pero en este caso, de la composición, el vínculo es mucho más fuerte entre ambos. Se dice que el vínculo es absoluto y permanente. La composición entonces implica que los ciclos de vida de los objetos parte y el objeto todo estén fuertemente relacionados en el tiempo. Cuando se crea un objeto todo, se van a crear los objetos parte, y cuando se destruye el objeto todo, se destruyen los objetos parte. Bien, esta es la diferencia fundamental entonces entre la composición y la agregación. Un objeto parte no puede asignarse a otro objeto todo diferente al cual fue creado. Bien. Entonces, como para que quede claro en un ejemplo, bien, generalmente se habla del ejemplo del cuerpo humano y sus diversas partes, ¿no? La cabeza, el tronco, los órganos vitales, etc. Cualquier parte del cuerpo humano, bien, que se independice del todo, ¿sí? No tiene ningún sentido, no va a poder existir por sí solo. ¿De acuerdo? Entonces, si se elimina el todo, se van a eliminar las partes, porque las partes por sí solas no pueden existir, no es que pueden cambiar una cabeza. A ver, hoy esta cabeza le pertenece a esta persona y mañana la puedo cambiar, la paso a otra persona. No es como en un equipo de fútbol con un jugador, que un jugador hoy está en un equipo y mañana va a estar en otro equipo. ¿Está bien? O sea, perdón, una pregunta. El todo vendría a ser como único, en este caso, ¿no? O sea, no hay varios todos. No puede haber varios. No sé si me explico. Sí, varias instancias del todo también en este caso existen. Puede haber varios cuerpos humanos, es decir, estamos hablando de una persona, ¿no? ¿Sí? Pueden haber varias instancias personas. Suponete que esto, en vez de llamarse cuerpo humano, sería la persona, ¿no? Entonces, Claro. de ese todo pueden haber varias instancias, puede haber varios objetos. Lo mismo que en el caso del equipo, ¿no? En el caso del equipo, del otro ejemplo que estábamos hablando, también pueden haber varias instancias de equipo. Acá es lo mismo. En ese sentido es igual. En ese sentido solamente es igual. ¿Está bien? Está bien. Y acá entonces, para representar la composición en UML, aparece nuevamente el rombo, pero en este caso es un rombo negro. También en el extremo del lado del todo. Acá también en esta relación, una de las clases actúa como el todo y otra de las clases actúa como la parte. El todo es quien agrupa. El todo es quien agrupa a las partes. El cuerpo humano es quien agrupa a la cabeza, por ejemplo. Hay otras partes, puede haber otras partes. Sí, puede haber. En este caso estamos viendo una parte. ¿Qué sucede si se elimina el todo, la instancia todo? ¿Qué sucede con las partes? Entonces, el cuerpo humano, fíjense la pregunta que hacíamos acá, ¿no? El equipo que decíamos respecto del jugador tiene, ¿no? El equipo tiene un o varios. Acá podemos decir lo mismo, el cuerpo humano tiene una cabeza. ¿Cuántas cabezas en este caso? Acá no hay dudas que es una sola, no es que puede tener una o n. ¿Está bien? Acá es la cardinalidad, si acá la representáramos, en este caso, sí o sí acá va un 1 en este extremo, siempre va en el extremo opuesto. ¿Está bien? Y en el sentido inverso, ¿qué podemos decir?
lo mismo. A ver qué sería lo mismo. No, no es lo mismo, no es exactamente lo mismo, porque acá... En una cabeza puede haber solamente en un cuerpo humano. Exacto. Bueno, eso sí le pertenece, digamos, ¿no? También podemos decir Exacto. que pertenece a un cuerpo Perdón humano, el a vocabulario. una persona. Claro. A una persona. Entonces, si se elimina, imagínense que se elimina la persona o el cuerpo humano, la cabeza por sí sola no tiene sentido que siga existiendo. La Entonces, relación es 1 a 1, perdóname. ¿cómo? La relación es 1 a 1. En este caso sí. En este caso sí, pero no siempre, no para todas las relaciones de composición es 1 a 1. No, porque si fuese brazos, por ejemplo, sería Exacto. 1N. Exacto. Y ahí sería tienen. Tiene, sigue siendo tiene. Sí, sí. Ah, el cuerpo. Sí, claro, el cuerpo tiene. Claro, Exacto. está bien. Sí, Sigue siendo tiene. Lo mismo que en el caso del equipo, ¿no? Que tiene jugadores. En ambos casos, generalmente, es la respuesta a la pregunta tiene. Tiene tiene una, tiene varias. ¿Ok? Pero acá la diferencia entonces está en el análisis de qué consideramos nosotros, en cuanto a qué sucede con las partes si se elimina el todo. Siempre hay que analizar ese aspecto para definir si se trata de una agregación o de una composición. ¿Bien? Lo que nosotros definamos de ese análisis va justamente a definir si se trata de una agregación o de una composición. ¿Está bien? Y una vez definido eso, le ponemos el simbolito acá, el símbolo de composición. ¿Para qué caso? Para el caso en que cuando se elimina el todo, es decir, el objeto que agrupa las partes, se van a eliminar o se deberían eliminar todas las partes. ¿Bien? Si ese es el caso, que las partes se van a eliminar junto con el todo, bueno, ahí definimos una composición. Si nosotros definimos que cuando se elimina el todo, las partes pueden seguir existiendo, eso nos define una agregación. ¿Ok? Vayamos a otro ejemplo. Vamos al ejemplo de, por decir algo más actual, un celular. Tenemos un celular, ¿no? Un celular y un chip. Vamos a hacer ese ejemplo. De un lado tenemos la clase celular, del otro lado tenemos la clase chip. ¿Quién actúa como todo y quién actúa como parte? Celular. El celular actúa como todo, eso está claro, ¿no? En algunos chip casos como es parte. bien clarito, en otros casos a veces hay ciertas dudas, Exacto. puede haber ciertas Chip dudas. como parte. ¿Cómo? El chip como parte, digo. Claro, el chip como parte. Siempre de una clase pueden existir n instancias en cualquier modelo de software. Tanto del celular pueden existir varias instancias como del chip pueden existir varias instancias. Lo mismo acá en este ejemplo, del cuerpo humano pueden existir varias instancias, de la cabeza pueden existir varias instancias. Un auto, ¿no? También un auto, correcto, pero a ver, analicemos este ejemplo que les acabo de dar. El celular y el chip. ¿Está bien? El celular y el chip. Ya identificamos que el celular forma parte del todo, es quien agrupa, ¿no es cierto?, a las partes, que en este caso las partes, ¿cuál es la parte? El chip. ¿Bien? Sí. ¿Qué podemos decir? Si nos posicionamos en el todo, que es el celular, y preguntamos hacia la parte, hacia el chip, ¿qué decimos? Un objeto celular, ¿qué sucede? Tiene. Está Tiene. formado por... Tiene. Tiene, ¿no? Tiene Tiene chip. un chip. Puede tener un chip o hay celular que Uno, permite dos. más de un chip, ¿no? Puede tener 2, sí. Exacto. Entonces, este ejemplo viene bien como para tener en claro que no siempre se trata de una instancia, ¿no?, del otro lado. Hay celulares que tienen más de un chip. ¿Ok? Ahora, Y ¿qué además pasa a la inversa?
podría, perdón, profe, podría no tenerlo también físicamente. Podrías no Porque tenerlo. claro, con los nuevos chips, estos que son las eSIM, que es digamos, es como un chip, pero virtual, o sea, una línea virtual para el teléfono. Ok. Por eso te digo, podrías no tenerlo en dado caso. Podría no tenerlo, bueno, O correcto. podría formar parte de otro aparato, por ejemplo, una tablet que use chip, no solamente un celular. Claro, está bien. Sí, todo eso, ese análisis, todo hay que hacerlo. Está correcto, está perfecto. Pero bueno, recién dijimos entonces, nos posicionamos del lado del celular y miramos hacia el chip. Y dijimos, el celular tiene, algunos de ustedes ya dijeron que puede ser que no tenga, entonces podemos definir 0 o n chips, ¿no? Le ponemos la cardinalidad en ese extremo opuesto. Ahora nos posicionamos del lado del chip y preguntamos hacia el celular. ¿Ahí qué podemos decir? Forma parte, pero no sé, se relaciona. Sí, forma parte, ¿sí? ¿Se relaciona? ¿Puede ser? No, se relaciona No. No, ¿por No, qué? Porque no. esa es, en realidad, Forma parte. ese es un análisis muy general, digamos, ¿no? Porque estamos definiendo la relación. Obviamente que se va a relacionar. Estamos analizando un poco más en detalle esa relación. Ya sabemos que existe una relación, entonces no deberíamos decir se relaciona, porque ya Sí, sabemos. un chip forma parte de un celular. Sí, forma parte de un celular. Bien, hasta ahí todo correcto. Ahora, la pregunta acá es, ¿qué sucede si se elimina el objeto celular? ¿Qué sucede con el chip o con los chips? ¿Se eliminan también las partes? Es decir, ¿se eliminan también los chips? Y para mí no, porque o sea, el chip va a seguir estando y se puede usar para otro dispositivo. Ajá. O sea, capaz que bueno, que sí, para el celular ya no va a estar, pero el chip va a seguir funcionando, si se quiere. Y el teléfono también va a seguir funcionando, ¿o no? Si se saca el Claro. chip y se le pone otro. Entonces, ¿están todos de acuerdo que Vos si se hablás de elimina En el realidad puede sonar muy tonto ir muy a lo cotidiano y bajarlo muy a la vida real, pero depende de cómo se elimina el celular. Ujú. Porque si el celular, ponele, le pegas con un martillo, probablemente el chip también muera, pero por una cuestión lógica, que es parte en ese sentido. Si vos Sí. lo sacás y eliminás el celular, o sea, si vos lo sacás y te roban el celular sin el chip sigue estando. Sí. Pero acá estamos analizando la destrucción como objeto, digamos. La destrucción conceptual sería, no estamos hablando de una destrucción física. Claro, creo que no está tan enraizado con la vida Destrucción real, sino que conceptual. literalmente... Ah, perdona, ¿estabas hablando, No, Milagros? sí. Nada, yo estaba pensando de que estamos hablando, tipo, se destruye el concepto de celular, ya no existe. Entonces, un chip hecho para celulares no te sirve de nada. Ujú. Correcto. A ver, ahí lo que hay que tener en cuenta es lo que yo les dije antes, ¿no? A ver, volvamos a este ejemplo. ¿Se acuerdan que yo les dije qué sucede si se elimina el equipo? ¿Qué sucede con los jugadores que pertenecen a ese equipo? Y llegamos a la conclusión de que los jugadores que pertenecían a ese equipo que se acaba de eliminar, ese jugador podía pasar a otro equipo, a otra instancia equipo, ¿no? ¿Sí? Si el jugador puede pasar a otra instancia del todo, bien, ahí estamos definiendo una agregación, que es este el caso. En cambio, para el cuerpo humano y la cabeza, si eliminamos el cuerpo humano, ¿esta cabeza puede asociarse con otro cuerpo humano? No. Bien, no. Bueno, de Entonces, momento ahí, no. Perdón, déjame terminar la idea. Así queda claro el concepto. Entonces, cuando nosotros definimos esto, que el objeto parte no puede asociarse con otro objeto del todo, ahí es donde nosotros estamos confirmando la composición, como es este el caso. Bien, una cabeza no puede pasar de un cuerpo humano a otro. Bien, y ahora vamos de nuevo
al ejemplo del celular. Se elimina el celular. Ese chip que le pertenecía a ese celular, ahora este chip, eliminado el celular, ¿puede asociarse con otro celular? Sí. 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 Sí, correcto. Entonces, ¿qué confirmamos ahí? ¿Agregación o composición? Agregación. 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 Correcto. Bien. ¿Si entendieron eso? Ahí Quedó muy claro, profe. Perfecto. Ahí, Sí, quedó clarísimo. ahí tienen en claro entonces la diferencia entre la agregación y la Sí, sí. composición. ¿Está bien? Ahora, si yo le hago una pequeña variante en este ejemplo y les digo, sigamos con el celular como todo, pero ahora yo hablo de la batería del celular y no del chip del celular, como parte. ¿Qué me van a decir ahora? Si se elimina el celular, ¿qué pasa con la batería del celular? ¿Puede pasar a otro celular? Si es el mismo modelo, sí. Sí, sí, es el mismo modelo, sí. Si es el mismo modelo. Sí. Si es el mismo modelo de celular, exacto, que va para esa batería, sí. Ujú. No, yo pienso que no, porque otro teléfono ya tiene su batería. Exacto. Hoy en día ya prácticamente las baterías de los celulares no se pueden cambiar como era antes, que yo la cambiaba a otro celular. Entonces ahí sí podemos definir que la relación entre el celular y la batería es de tipo composición, porque si nosotros llegamos a la conclusión de que la batería no puede pasar de un celular a otro, esto es, en algún punto es subjetivo, ¿no? Vuelvo a reiterar esto. Tiene cierta subjetividad por el contexto en el cual se está definiendo, ¿de acuerdo? Entonces, en este punto por ahí no todos están de acuerdo, pero para algunos, quizás para la mayoría, pueda llegar a definirse que la batería no va a poder pertenecer a otro celular si ese celular, como todo, se destruye, ¿de acuerdo? No es tan claro como en el ejemplo del chip, ¿no? Un chip sí es algo bien clarito que yo lo puedo asociar con otro celular, lo puedo llevar a otro celular, ¿no? En la batería por ahí no es tan claro el tema. Entonces yo puedo llegar a definir ahí sí una composición y no una agregación, para el caso de celular y batería. ¿Está bien? ¿Puedo hacer una pregunta, Eduardo? Acá en este caso, por ejemplo, vos que pusiste el caso del celular, ya tendríamos que hablar de algo mucho más específico, por ejemplo, marca y modelo. Ujú. Entonces, Sí, si sí. yo tengo marca y modelo, puedo determinar, pero por ejemplo, un chip es más general. O sea, yo puedo poner el mismo chip en cualquier marca y modelo de cualquier celular. Sí. Pero una batería, o un sensor, o una cámara, o no sé, un chip de procesador, o una Ujú. memoria, no la puedo poner en cualquier marca y cualquier celular. Una placa, digamos. Una placa, por ejemplo, bueno, ni hablar las placas, claro. O sea, ahí habría una diferencia en cuanto al celular, igual que el auto, por ejemplo. Yo no puedo poner en un Fiat 1500 un motor de una Ferrari. Exacto. Sí, está claro. Por eso digo... Hay una cuestión de disculpame, hay una cuestión de desglose del el elemento en sí, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Totalmente. Y eso tiene que ver con el contexto en el cual se está definiendo ese modelo. Claro, ¿Está bien? por eso tiene que ser mucho más claro, digamos. Exacto. Perdón, profe. Ujú. Por ahí me voy un poco con otro ejemplo, pero es que si no, no lo termino de asimilar. Esto sí me está costando. En caso, por ejemplo, de que fuera un cuerpo humano y que en lugar de cabeza fuera un hígado, un riñón, que son cosas que se pueden trasplantar. Técnicamente el cuerpo humano está dentro de la composición, el hígado o el riñón. Le Sí. pertenece al cuerpo humano. Sí. Pero al poder trasplantarse, ¿podría ser de agregación? No, en la mayoría de los escenarios no. La realidad es que no. La realidad es que no. Ahora sí. En la naturaleza vendría a ser que no. Exacto, en la naturaleza no, es correcto. Pero por ahí vos me decís, no, pero yo a este modelo yo lo estoy analizando en un contexto muy específico de un sistema de gestión médica donde se consideran también la posibilidad de trasplantes, ¿no? Bueno, por ahí en ese contexto
¿bien? Puede llegar a ser, puede llegar a darse esta situación que vos estás planteando, ¿no? De que el hígado, bueno, si se considera la posibilidad de realizar trasplantes, ese hígado pase a otra persona. Bueno, en ese contexto en particular puede llegar a ser que se trate de una agregación. Pero la realidad es que para la mayoría de los escenarios y de los contextos se trata de una composición. ¿Está bien? Y Ok, te puedo hacer otra perfecto. pregunta más con respecto a esto del cuerpo humano. Por ejemplo, hay composiciones en las que el cuerpo humano sin cabeza digamos, entre comillas, no funciona. Sí. Pero sin una pierna sí. Y ahí sigue siendo composición. Sí. Por ejemplo, Sí. vamos a poner el caso que estoy viviendo yo, por desgracia ahora, que a mi papá le amputaron la pierna, le van a poner una pierna ortopédica. Sí. ¿Entendés? Él vuelve a tener una pierna, pero no natural. Sí. ¿Y ahí cómo sería? ¿Sigue siendo composición? Sí, pero ¿Puedo también agregarle agregación? volvemos al mismo caso que estaba El planteando celular. del hígado, ¿no? Es algo muy Ahí. parecido. Depende del contexto, ¿está bien? Depende de lo que vos definas que puede llegar a pasar con esa pierna, así como analizábamos que decíamos el hígado se puede llegar a trasplantar, y bueno, si vos definís que en ese modelo la posibilidad de realizar trasplantes existe, bueno, ese hígado puede llegar a pasar a otra persona. Y acá con lo que vos estás planteando de la pierna, bueno, habría que analizarlo también desde ese punto de vista. Si existe alguna posibilidad de que esa pierna, pueda seguir existiendo o pueda asociarse con otro cuerpo humano. ¿Está bien? Siempre hay que analizarlo de esa forma. ¿Si alguien quería hacer alguna pregunta? Sí, no, sino era como, digamos, dándole una especie de conclusión a este concepto. Creo que está muy involucrada la subjetividad acá, o sea, porque Sí. va a depender de lo que uno analice en el momento, ¿no? Como para poder definir bien una cosa u la otra, ¿no? Pero creo que por lo menos con los primeros conceptos, o sea, los primeros ejemplos que diste, por lo menos se puede entender de mejor manera, ¿no? Uh-huh. A ver, vamos a otro ejemplo como para terminar de cerrar ya la idea esta de la agregación y composición. Si tenemos, siempre hablamos cuando analizamos una relación de dos componentes, ¿no? De dos clases. Vayamos al ejemplo de un auto, supongamos acá un auto, y una rueda, la rueda de un auto. Digamos, por ejemplo, eso. El auto, que sería la parte del todo, ¿no? Sería el lado del todo, y la rueda está claro que es la parte. El objeto todo es el auto, el objeto parte es la rueda. Bien, ahí creo que es claro, un poco claro, ¿no? ¿Cuál sería el tipo de relación? ¿Qué sucede si se elimina el objeto auto? Esa rueda puede llegar a pasar a otro auto o asociarse con otra instancia auto. A ver, ¿quién me lo define eso? Según todo lo que estuvimos hablando hasta recién. No, porque los autos ya vienen con 4 ruedas. Uh-huh. Para Sí. mí Entonces, sí podría llegar a pasar. No es algo interno del auto propiamente dicho, es algo que podés sacar e incluso puede llegar a ser una rueda de repuesto. ok. Bien. Bueno, entonces, a ver, completemos la idea de ese análisis. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de agregación, de composición? Para este ejemplo, ¿no? Del auto y la rueda. Es que en realidad o sea, va a depender de cómo estés planteando el modelo, porque por ejemplo, si estamos hablando de un negocio que tiene que ver con cuestiones de repuestos, o
sea, una compraventa de autos, pero de repuestos y demás. Sí, Obviamente, digamos, el neumático sí, podría pasar a ser digamos, una agregación para otro vehículo que necesite, ¿no? En dado caso. Ahora, correcto. si estamos hablando de autos 0 kilómetros, pues obviamente no tiene ningún sentido la rueda, y ahí sería una composición directamente. Correcto, bien, bien, muy bien. A eso quería llegar yo. Es que Está si no, perfecto. sin rueda el auto no anda. Ese análisis es el correcto. Este análisis que acaba de hacer. Ese es el análisis correcto. Siempre depende del contexto. Siempre depende del contexto. Entonces, en un caso en el cual por ahí estamos viendo el modelo solución de un sistema de gestión de autopartes, sería, ¿no? Para un sistema de gestión de autopartes, bien, esto se trataría de un caso o de una relación de agregación, ¿correcto? ¿Por qué? Porque esa rueda, como bien decía, o ese neumático, bien, puede llegar a ser parte de otro auto, ¿bien? Y si entonces, si puede llegar a ser parte de otra instancia todo, que sería todo era el auto, ¿bien? Entonces ahí estamos definiendo que se trata de una agregación, ¿bien? ¿Por qué? Porque estamos hablando de autopartes. Una parte del auto es la rueda, es la que cubierta, es el neumático. Entonces, en ese escenario sería una agregación. Ahora, si estamos hablando de un sistema de gestión de venta de automóviles, por ejemplo, ¿bien? En ese caso, la rueda o el neumático forma parte del auto y esa rueda no se puede pasar a otro auto. ¿Bien? Entonces, si se destruye el auto, en ese escenario se va a destruir también el objeto parte que sería la rueda. Y ahí estamos hablando de una composición. ¿Queda claro ahí entonces con eso? Sí, profe, muy claro. Bueno. Genial. Bueno, con esto creo que ya hemos visto varios ejemplos de agregación y composición. Igualmente después lo que vamos a ver es qué sucede cuando llevamos todo esto a código, ¿no? ¿Sí? Porque esto es, acá estamos definiendo el diseño, ¿no? ¿Sí? Después hay que analizar, a ver, del todo, cuáles son los atributos que va a tener, ¿no? Y de la parte, del objeto que actúa como parte, cuáles son los atributos que va a tener. Bueno, ese análisis hay que profundizarlo también para terminar de definir el diseño, ¿no? Porque en un diagrama de clases también tienen que aparecer los atributos, ¿no? ¿Sí? Los atributos. Y alguno de esos atributos va a estar definiendo la relación, ¿bien? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si vamos a este ejemplo, acá, del equipo que tiene jugadores, ¿no? ¿Cuál creen que debería ser el atributo que va a relacionar o a indicar la relación que hay entre un equipo y un jugador? ¿Y dónde debería estar ese atributo? Sabemos que un equipo de fútbol, podemos llegar a decir, que tiene un nombre, ¿sí? El nombre del equipo, ¿no? Tiene una camiseta titular, podemos llegar a decir, tiene una camiseta suplente, tiene un director técnico, capaz que por ahí el director técnico es otra clase que está asociada también con el equipo, ¿bien? Bueno, y tiene jugadores. Ahora, ¿cómo definimos cuando lo llevamos a atributos, ¿no? A esta relación, a esta agregación que estamos definiendo acá como agregación? ¿Cómo creen que se traduciría entonces en atributos esta relación de agregación? ¿Cómo lo ven? ¿Están ahí o se fueron? Sí, estamos pensando. Aguardame un segundito. Podría ser, no sé, del lado del jugador, por ejemplo, no sé en qué posición juega el jugador y si le sirve al equipo, o sea, necesita justo esa posición. Es un defensor, por ejemplo, y justo necesita un defensor en el equipo. ¿A eso se refiere?
Bueno, lo que vos estás analizando, la característica o la propiedad de la posición en la cual se desempeña ese jugador, ¿no? Sería eso. Bueno, pero sería una característica propia del jugador eso. Yo estoy hablando de una característica que relacione al equipo con el jugador. ¿Por qué? Porque como atributos del jugador podemos identificar el nombre del jugador, la posición en la cual se desempeña, en la cual juega, que es lo que vos decías recién. ¿Está bien? Pero eso no está definiendo la relación que hay con el equipo todavía. Estamos hablando de identificar un atributo que permita relacionar al equipo con el jugador. El deporte, profe. El club al que pertenece. Un contrato. Un contrato. A ver. Y el contrato relaciona, es la relación con el jugador del equipo. O sea, si no tiene contrato, no juega en el equipo. Sí, está bien, está correcto. Está bien, puede ser. Pero no es exactamente lo que estamos haciendo. Se me ocurre una... Perdón, ¿sí? La camiseta, dice él. No, la camiseta no. La camiseta dijimos que debería estar del lado del equipo, sería como una característica del equipo. Se me ocurre una, pero es muy tonta y no creo que sea por ahí. Pero podrías poner directamente que el atributo sea jugador, que el valor cambie según el nombre del jugador, por ejemplo. ¿Y dónde lo pongo? ¿De qué lado? Del lado de equipo. O Acá podés poner del lado del jugador, podés poner un atributo que sea equipo. Y en ese caso, cada jugador va a pertenecer a un equipo, entonces si tenés en jugador un atributo equipo, solamente quedaría que lo relacionas con el nombre del equipo. Puede ser profesional o amateur, o titular o suplente. Sí. Eso también tiene un tipo de relación. No sé si tenés alguna relación vos en especial, pero se me ocurren cosas que del día a día, ¿no? Claro. Del fútbol. Pero, por ejemplo, un jugador que sea profesional, juega en un equipo de primera, jugador amateur, más que no es profesional, es de inferiores. Puede ser un jugador profesional de inferiores. Sí. Y forma parte de un equipo. Ajá. Bueno, si acá estuviéramos analizando, a ver, le voy a cambiar un poquito la pregunta. Si acá estuviéramos analizando dos entidades, ¿no? Que ustedes han visto las relaciones de... ¿Cómo es? Entidad-relación, ¿no? Los diagramas de entidad-relación para base de datos. Sí. Es que sería con ID, pero el tema es que dijiste la vez pasada que no necesariamente va a ser con un ID. Si fuese el caso de dos entidades acá, ¿no? Equipo y jugador, ¿dónde iban a poner el ID? Equipo. ¿En equipo? No, en jugador, porque jugador solamente necesita un ID de un equipo. En cambio, el equipo si no necesita un montón de IDs de jugadores. Correcto. El ID debería estar del lado del jugador, el ID del equipo al cual pertenece ese jugador. Esto en un diagrama de entidad-relación sería esa la solución, ¿no? Entonces yo tengo todas las características del jugador, el nombre, la posición en la que se desempeña y demás, y además tengo un ID del equipo al cual pertenece ese jugador. Eso en un diagrama de entidad-relación para base de datos. Pero acá estamos hablando de clases en un modelo de un software orientado a objetos. Entonces, no es igual, eso ya se los había contado, no es exactamente igual. No va a ir acá, por ahí si alguien pensó, bueno, le agrego como atributo el ID del equipo acá en la clase jugador. No, no es así porque es diferente a los diagramas de identidad-relación. No va por ahí. Entonces eso lo descartamos. Acá el atributo que va a permitir indicar la relación entre los objetos de estas dos clases siempre va a estar del lado del todo. Siempre va a estar del lado del todo. ¿Cuál es el todo? El equipo. Entonces acá, en equipo en este caso, es donde yo tengo que agregar un atributo que me va a permitir relacionarlo con la parte. ¿Cómo sería eso? Ahí le doy una ayuda. Ya saben que tiene que estar acá. Sería
deporte. Sí. No sé. O sea, porque dice equipo, es muy general, puede ser un equipo de básquet, de fútbol, de hockey. No, pero la idea es definir un atributo que permita relacionar el equipo con el jugador. Plantel. Número de Si vos le equipo puede pones, ser. si vos le pones nombre del deporte, no te lo relaciona con el jugador. Plantel. Plantel. Claro, un equipo tiene varios planteles. ¿Tiene varios planteles o tiene un plantel? No, tiene varios, porque tenés planteles de inferiores, planteles de profesionales, planteles de tercera, planteles, top planteles. Bueno, pero supongamos que este es es un equipo solo. El modelo de un equipo, de un deporte, ¿no? Es que no sería, no sé si tienen un número o solamente por el nombre, pero a ver, por ejemplo, si lo llevas a equipo de fútbol, probablemente vos vas a relacionar con que tal jugador juega en Boca o tal jugador juega en River. Entonces el atributo que utilizaría sería el nombre del equipo, siendo que no creo que haya dos equipos con el mismo nombre en este caso y que no puedo generar un ID. Está bien, ¿y dónde vas a poner el nombre del equipo? En una El instancia jugador. Está bien, pero yo recién les dije que el atributo que va a permitir definir la relación siempre va a estar del lado del todo, no en la parte. Vos estás diciendo de agregar acá el equipo, y no es así. O sea, pero pasa que el nombre del equipo va a estar en equipo porque es el nombre del equipo. Pero digo... Exacto, el nombre del equipo va a estar acá, eso está claro. El nombre del jugador va a estar acá. Claro. Hay un nuevo atributo que hay que agregarlo para definir la relación, para indicar la relación entre equipo y jugador. Si estamos diciendo que un equipo tiene un jugador o tiene N jugadores, la solución va por ese lado. Que un equipo tiene varios jugadores. Entonces, del lado de la clase, todo, que sería el equipo, ¿qué atributo agrego acá? ¿Jugador? Una lista de jugadores. Jugadores. Del lado del equipo agrego un nuevo atributo, ¿sí? Que va a ser, lo podemos llamar jugadores. Totalmente. O sea, una lista sería. Es una lista de jugadores. ¿Bien? El atributo que se agrega para indicar la relación entre equipo y jugadores es aquel que va a permitir indicar que el todo tiene instancias de las partes. Entonces, agregamos un atributo que se va a llamar jugadores, lo podemos llamar jugadores. Alguien había dicho plantel, también lo podemos llamar plantel, ¿no? Y ese atributo plantel va a ser una lista de jugadores, o el atributo jugadores va a ser una lista de jugadores, donde cada elemento en esa lista, en esa colección, va a ser un atributo de tipo colección, que puede ser una list, puede ser un diccionario, generalmente es una lista, es una list, donde entonces ese atributo jugadores va a tener, cada elemento en esa lista va a ser un jugador que le pertenece a ese equipo. ¿Está bien? Esa es la forma de indicar la relación entonces entre clases que se encuentran en una relación, ya sea de agregación o de composición, porque esto que les acabo de decir aplica para la agregación, pero también para la composición. ¿Está bien? Analicémoslo con este otro ejemplo. Bien, acá, ¿qué podemos llegar a decir? ¿Cuál es el todo? El cuerpo humano. ¿Y cuál es la parte? La cabeza. Siempre dijimos que entonces el atributo que se agrega para indicar la relación entre el todo y la parte va del lado del todo. ¿Qué atributo agregarían acá? El cuerpo humano. ¿Cabeza? Partes. En este caso, la cabeza. Y en este caso, el atributo no va a ser una lista. ¿Por qué? Porque no es que voy a poder tener más de una cabeza. ¿Se entiende? Miembros. Acá sí podía tener más de un jugador. Por eso habíamos hablado que el atributo que se agrega es una lista de jugadores.
Pero en este caso, el atributo que se va a agregar va a ser, le podemos llamar cabeza, pero va a contener un solo valor que va a ser la instancia de la cabeza que le pertenece a ese cuerpo humano. Miembros. ¿Cómo? Miembros. Miembros. Sí, bueno, eso en el caso que acá hubiesen otras clases como brazos y demás, ¿no? Bueno, entonces ahí vos podés crear una lista donde cada elemento en la lista puede llegar a ser una cabeza, un brazo y demás. Pero acá no estamos viendo relación con otras clases, estamos hablando solamente de cabeza y de cuerpo humano. Ah, está bien, está bien. Ah, claro, entiendo, sí, sí. Y en el ejemplo este del celular y el chip, ¿qué atributo agregan? ¿En qué clase? ¿Cuál es la clase que actúa como todo? Dijimos que era el celular. Entonces, en la Una clase lista de celular. chips. ¿Cómo? Una lista de chips. Una lista de chips. ¿Sería una lista o sería un atributo con un solo elemento? No, una lista porque los celulares hoy pueden tener más de un chip. Correcto, bien. Ese análisis es correcto. Es una lista. ¿Por qué? Porque dijimos que puede tener 0. Alguien dijo puede no tener chip. Bueno, correcto. Puede ser entonces una lista de elementos vacíos, sin elementos, digamos, una lista vacía. Pero puede ser una lista de un elemento, puede ser una lista de 2 elementos, es decir, puede tener 2 chips. Puede llegar a tener 3 chips, no sé, quizás hay algún celular que permita también tener 3 chips. Pero bueno, si ya puede contener más de uno, el tipo de dato que se utiliza para eso es una lista, una colección. Bueno, bien, correcto entonces. ¿Estamos bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Herencia. Avancemos un poquito con esto. Esto estaba un poco más claro, pero bueno, mencionémoslo igualmente. La herencia entonces permite que una clase pueda basarse en otra ya existente para construirse, por lo tanto constituye un mecanismo de reutilización de código, es decir, lo reutilizo, no lo vuelvo a escribir cuando... Esto desde el punto de vista del código, ¿no? Entonces, mediante la herencia o la generalización, denominada normalmente una clase hija o subclase o clase derivada, esta va a heredar las propiedades y el comportamiento de otra clase que se va a llamar clase padre, clase base o superclase. La herencia entonces organiza jerárquicamente las clases que se necesitan para resolver un problema. Y en UML la relación de herencia entre 2 clases se representa mediante una flecha, cuyo extremo está cerrado y vacío, o un triángulo. En algunos casos le llaman flecha cerrada, pero en realidad representa un triángulo, ¿no? Y se encuentra siempre apuntando hacia la clase padre, es decir, en el extremo de la clase que actúa como superclase. Es esto, ¿no? ¿Sí? Acá tenemos una relación de herencia de varios niveles. ¿Lo ven acá? Varios niveles. Un ser vivo, las plantas, pueden ser seres vivos, los animales también. Generalmente los nombres de las clases dijimos que siempre van en singular, ¿no? ¿Bien? Entonces acá, si esto fuese realmente una clase, sería la clase animal, no la clase animales, ¿no? Entonces después se dice que un animal es un ser vivo. Esta sería la clase planta. La clase planta es un ser vivo, ¿bien? Estamos respondiendo afirmativamente a esa pregunta, es uno, es una. Y lo mismo acá, entonces podemos llegar a decir que un acuático es un mamífero, pero a su vez es un animal y por lo tanto es un ser vivo. Entonces, podemos llegar a decir que un acuático es un ser vivo por relación de herencia de varios niveles, ¿no? Lo mismo con un ave. El ave es un animal que es un ser vivo. ¿Bien? Esto creo que es más claro que el tema de la agregación o composición. Bueno, además ya lo habíamos analizado para el ejemplo de acá, de este caso, ¿no? De los aviones, también habíamos hecho ese análisis. Bien, y ahora entienden por qué acá entre motor y avión se definió como una composición y no como una agregación.
¿Se entendió eso ahora? Sí, porque es una parte. Es una parte, cosa que en este modelo, si se destruye el objeto avión al cual pertenece ese motor, el motor también desaparece, porque no tiene sentido que ese motor se agregue a otro avión, según este modelo. Por eso se lo define como composición. ¿Está bien? Bueno, bien, dicho todo esto, vamos a un ejercicio. Vamos a un ejercicio. Lo vamos a plantear el ejercicio y vamos a tener que ir cerrando, porque al menos encárenlo o analícenlo al enunciado. Ya se los presento al enunciado. Se lo voy a poner directamente en el Classroom. Y después de esto ya les tomo asistencia. Vale, profe. De ahí nosotros lo copiamos y quieres que te lo hagamos en el, por ejemplo, en Dravio o alguno de esos programitas. Sí. Claro, usen alguno de esos programas para armar el diagrama, ¿no? Perfecto. Ahí denme un segundito que ya se los habilito en el Classroom, el ejercicio. Profe, le hago una consulta. Sí. Hay un programa que usted no había dado, que está en la plantilla, creo que era de Star UML. Me fijé y estaba como open source, al menos como para hacer una prueba o algo. ¿Puede ser? Sí. Ah, Exacto. Pero bueno, para utilizar mayores funcionalidades hay que pagar alguna licencia, me parece, ¿no? ok. Yo pensé que se utilizaba y en 30 días se expiraba. Pensé que era eso. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Sí, obviamente que vas a tener las funciones limitadas. No, creo que no dispones de todo igualmente en esos 30 días. Bueno, ahí se lo tienen al ejercicio en el Classroom. Confírmenme si lo ven, por favor. Sí, profe, ahí llegó. Sí, llegó. Bueno, se los presento acá. Ahí están viendo esto, ¿no? Sí, se ve. Sí, profe. Acá, entonces, ¿cuál es la idea? Dice, el enunciado dice lo siguiente. Hay que construir un diagrama de clases UML, ¿no? Identificando las clases, atributos, métodos y relaciones entre las clases. Para el siguiente escenario. A ver, el escenario es algo bastante sencillo en cuanto a la descripción, ¿no? Fíjense, bien cortito. Muy general, digamos. Dice, se tienen clientes de los que se guarda el número de cliente, el nombre, el apellido, el teléfono y correo electrónico. Mínimamente estos datos como atributos deben estar en la clase cliente. Ahí ya les estoy diciendo que una clase cliente debe existir en ese modelo, ¿no? Con estos atributos. Mínimamente eso. Si ustedes quieren agregar otros atributos, eso es opcional. Estos, agréguenlo, por favor. Ahora, los clientes además pueden realizar entonces pedidos. Para cada pedido, tiene un número de pedido, tiene una fecha asociada y tiene un estado, el estado del pedido, sin confirmar o confirmado. Y el cliente que realizó el pedido, ¿bien? O sea, que tiene como asociado acá el cliente que realizó el pedido. ¿Está bien? Cada pedido tiene varias líneas de detalle, cada una con una cantidad y un artículo. ¿Bien? Los artículos tienen un código, un nombre, una categoría y un precio.
¿Está bien? Esto del pedido, imagínense como una factura, ¿no? Una factura de cualquier servicio o de una factura de lo que compran en el supermercado, donde le aparece el detalle de lo que compraron por cada renglón, ¿no? Tienen por cada artículo comprado un renglón, sería eso. La línea de detalle sería el artículo donde figura la cantidad y el artículo, ¿no? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Sí, sí. Correcto. Bueno, hasta ese nivel hay que llegar. Hay que identificar las clases, los atributos de las clases. Si quieren identificar algún método y agregarlo como método, perfecto, buenísimo. Hay algunos métodos que son claros, que tienen que estar presentes. Igualmente acá no los menciona mucho, pero si ustedes llegan a identificar, los agregan también. Pero sí o sí tienen que estar los atributos, como atributos acá, algunas de las propiedades que se mencionan, tienen que estar, y también tienen que poder identificar las relaciones entre las clases. ¿Está bien? Todo esto con el programa que quieran usar. Por ejemplo, Draw.io, ¿no? ¿Están viendo acá? Sí, profe, se ve. Bueno, yo acá voy a crear un diagrama en blanco. Bueno, me aparece esto, ¿no? Por acá, fíjense, acá abajo dice UML, ¿lo ven? Ahí entonces despliego, y acá tengo los diferentes elementos para armar los diagramas UML. Bueno, acá yo voy a tomar un componente de tipo clase. Fíjense, lo arrastro nada más, acá hago doble clic, le doy el nombre, por ejemplo, cliente, ¿no? Bien, y fíjense, esta es la representación UML, dijimos, de una clase. ¿Se acuerdan que tenía 3 partes? La superior, el nombre, la del medio, que era la lista de atributos, y los métodos, es decir, las acciones. Bueno, acá en la lista de atributos, menciónenme, por ejemplo, un atributo según el enunciado. Un atributo para el cliente. Número. Número de cliente, ¿no? Sí. Número cliente le podemos poner así. Número de cliente. Vamos a indicar el tipo de dato. ¿Qué tipo de dato sería en este caso? ¿Un int? Un int. Definimos como numérico, int. Bien, por ahora le dejamos el más, ese. Después vamos a estar aclarando de qué se trata el más. Por ahora siempre le dejamos más. Bien, ¿qué más? ¿Algún otro atributo? Nombre. El nombre. Fíjense, si yo quiero agregarle más, los tiro a esto. Bien, ¿sí? El nombre. El nombre del cliente, ¿no? ¿De qué tipo? Marchar. String, perdón. String, ¿no? Bueno, le ponemos ahí string. Y así sucesivamente lo van agregando. Lo mismo acá con los métodos, ¿no? Un método, ¿qué puede llegar a ser? ¿Qué método puede llegar a tener el cliente? Comprar, puede ser. En este caso es pedido, podemos llegar a decir realizar pedido, ¿no? Realizar pedido. El cliente puede realizar pedidos. Este realizar pedidos, ¿debería tener algún argumento o no? ¿Producto? ¿Puede ser? ¿Producto? El ID del producto. ¿El ID del producto? ¿El pedido como tal? ¿Cómo? ¿El pedido como tal? El pedido. No sé. Una instancia de la clase pedido, ¿no? Por ahora no identifiquemos. ¿Va a retornar algo? La factura. No.
El pedido sería. Puede ser si está confirmado, ¿no? ¿Si está qué? ¿Cómo? ¿Si está? Perdón, si está confirmado o no. ¿O no? Podría llegar a ser un booleano, ¿no? ¿O listas de pedidos? ¿Puede ser? Realizar pedidos. Si se realizó correctamente el pedido, me retorna true, supongamos. Bueno, ¿qué otra clase va a formar parte de este modelo? La clase pedido. Bien, acá pedido. Bien. ¿Atributo de pedido o atributos de pedido? El ID del producto. ¿El ID del producto? O sea, el número de pedido, en realidad. Bueno. ¿Dice ahí número de pedido en el enunciado? Sí, es el número de pedido. Ok, el número de pedido, bien. Un int. Ok, ahora, cliente y pedido. Ya tenemos dos clases. Yo creo que existen otras, ¿no? Hay que agregar otras clases. Yo no se lo voy a resolver completamente a esto. Lo tienen que hacer ustedes. Pero digo, ahora, entre cliente y pedido, ¿va a existir alguna relación? Sí. Sí. Bueno, ¿cómo sería esa relación? A ver, ¿quién la analiza? Un cliente puede hacer uno a muchos pedidos, por ejemplo. Un cliente puede hacer uno o muchos pedidos. Es correcto, ¿no? Puede realizar pedidos. Está bien. ¿Descartamos herencia? ¿Un cliente es un pedido? No. ¿Un pedido es un cliente? No. Herencia no hay. No hay. Bien. Que tiene pedidos, sí. Tiene, exacto. Tiene o puede realizar en este caso, ¿no? El cliente puede realizar pedidos. Bueno. Claro. Ok, entonces, ¿cuál es la clase que actúa como todo y cuál es la clase que actúa como parte? ¿El cliente actúa como un todo y el pedido es la parte? Sí. Ok, bien. Bueno, ¿y qué pasa si se destruye un objeto cliente? ¿Qué pasa con los pedidos de ese cliente? ¿Pueden pasar a otro cliente o no? No, dejan de existir. No. No, porque el pedido le pertenece a un cliente. Entonces, acá estamos definiendo un modelo en el cual el pedido de ese cliente, si el cliente se destruye, el objeto, ese pedido no puede pasar a otro cliente. Entonces, ¿qué tipo de relación se trata? Composición. Es una composición, correcto. Una composición. Bien. Fíjense, agarro la flechita acá, ¿no? Acá, ahí, lo llevo ahí. ¿Lo vieron? ¿Cómo quedó? Sí. Sí, lo vi, profe. Sí, profe. Y hay que cambiarlo a un Quedó rombo una lleno. flechita. Por defecto queda una flechita, ¿no? Entonces, ¿qué le vamos a poner? Un rombo lleno. Este rombito acá. ¿Lo ven? Bueno, quedó muy chiquito ahí, pero en realidad está. Yo lo veo bien, no sé si ustedes lo llegan a ver. Sí, profe, sí. Sí, se ve. Ahí hay un rombito. Bien, ¿por qué lo puse de este lado y no de este lado? Porque siempre va del lado de la clase que actúa como todo. Bueno, y se acuerdan que además yo les dije que del lado de la clase que actúa como todo, se debe agregar un atributo que indica la relación. ¿Cuál es el atributo que tengo que agregar? ¿O cómo lo El llevo? número de pedido. ¿El número de pedido? Pedidos. Claro, ahí va la cardinalidad, ¿no? Hay que analizar la Perfecto. cardinalidad. ¿Por qué? Porque un cliente, ¿cuántos pedidos puede realizar? Uno. Muchos. Muchos. Alguno puede llegar a decir incluso ningún pedido. Yo registro el cliente y a partir que me realiza el primer pedido, le registro el pedido, pero ya lo tengo como cliente, entonces puede llegar a decir alguien de 0 a n. Otros pueden llegar a decir, no, si no me hace un pedido, yo no lo registro como cliente. Recién cuando me hace el pedido, ahí lo doy de alta como cliente. En ese caso sería de 1 a n. ¿Bien? Pero de todas formas, el atributo que habría que agregar acá, ¿cuál sería? Lo dijeron recién. Pedido.
¿Cómo lo llamarían? Pedido. Pedidos. Pedido. ¿Uno solo es? Pedidos. Pedidos. Con eso. Que dijimos Pedidos. que pueden ser varios. Ahora, ¿de qué tipo va a ser? List. Listo. Ok. Es una lista, ¿no? Sí. De pedidos. Bueno, esto se puede llegar a poner así. Una lista, fíjense, le pongo ahí los corchetes, ¿no? Donde cada elemento es un pedido. Pero fíjense que le puse ahí la P con mayúscula, ¿no? Cada elemento en la lista es una instancia de pedido. ¿Lo ven? Sí, sí. Ah, sí, se ve. Ok. Bueno, se puede llegar a poner así o directamente sin list, con los corchetes indicando que se trata de una lista de pedidos. Pero déjenlo por ahora con list acá. ¿Correcto? Ahí estamos entonces definiendo que la clase cliente tiene un atributo que corresponde a todos los pedidos que realizó ese cliente, ¿no? Bien. Bueno. ¿Queda claro esto? Sí. Bien. Bueno, complétenlo al Sí. ejercicio. Hasta acá está así. Complétenlo, falta, ¿eh? Tienen que agregar otras clases, tienen que agregar otros atributos. Bueno. ¿Se entendió entonces? ¿Eso hasta qué día tenemos para entregarlo? El viernes, creo que les puse ahí, ¿eh? El viernes 13. Viernes 13. O sea, tienen 2 semanas. Ah, perfecto, sí, ahí vi. Gracias, profe. Recuerden el término siempre. Porque después se cierra la entrega. Ya no lo pueden subir la solución. Bueno, voy a pasar lista. Y vamos cerrando por ahora. Mientras tanto, si tienen alguna consulta para hacer, me dicen.